Yo quisiera hablar en esta ocasión, en esta noche, yo quisiera enfocarnos en cómo diferenciar la voz de Dios de la voz de Satanás, de la voz de mi propia carne. Y obviamente, una vez más, yo quiero enfatizar que no estamos hablando de algo que tú vas a escuchar audiblemente, pero son esos impulsos internos que a veces tenemos, que pensamos que vienen de Dios, que a veces lo tenemos durante la oración, a veces los tenemos después de orar, a veces los tenemos antes de orar y quisiéramos en oración confirmarlos, a veces lo tenemos durante el día, y que muchas veces nosotros terminamos yéndonos en la dirección de esos impulsos, si pudiéramos llamar, que pudieran corresponder al Espíritu de Dios que pone en nosotros el querer y el hacer, pero igualmente pudieran corresponder a una mentira de Satanás, algo que le está tratando de vendernos. Y voy a tratar de hacer algunas observaciones que nos puedan servir para agudizar o aguzar los sentidos, de tal forma que, una vez los sentidos ejercitados, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 5, podamos discernir mejor el bien del mal, y en esta ocasión lo que es la voluntad de Dios de la voluntad de Satanás o mi propia voluntad. Una de las estrategias de Satanás es presentarnos la verdad de una forma que sea casi idéntica a la verdad de Dios, pero con una ligera distorsión, de manera que en el momento de la confusión, en el momento de la tribulación, en el momento del dolor, del sufrimiento, muchas veces la misma situación emocional en la que nos encontramos no nos permite ver dónde que está el pequeño twist, el pequeño cambio que ha sufrido esa verdad. Y por tanto yo quisiera usar un par de citas bíblicas que ustedes conocen muy bien para volver a llamar la atención sobre una o dos cosas en particular. En Génesis 3, versículo 1, nos encontramos con la pregunta que Satanás le hace a Eva y cómo comienza a traerla, a introducirla en esta conversación, que es una de las cosas que ya necesitamos ir detectando, y es hasta dónde a cada invitación que yo tengo para penetrar a un asunto, a una discusión, a un evento de la vida, si es algo que realmente Dios está haciendo o Satanás está tratando de traerme a esa situación de manera que él pueda inducirme a pecar posteriormente. En este caso dice la pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Esa es la pregunta. Ahora nota, esa pregunta tiene mucho de verdad y solamente tiene una palabra de mentira, y esa es la razón por la que fue fácil comenzar a cautivar la mente de Eva en ese momento. Dios habló de algo que ellos no podían comer, habló de un fruto, eso es cierto, no comeréis de, esa parte de la pregunta de Satanás es correcta. Dios le habló también de un árbol en el huerto. La pregunta de Satanás tenía esa frase también, árbol del huerto. De manera que ahora la frase no comeréis y árbol del huerto son ciertas. Había una sola palabra que era mentira, que era falsedad, y es la palabra ningún, de ningún árbol del huerto. Nota cómo Satanás es astuto en confundir tu mente, porque si no eres rápido, muchas veces no detecta cuál es la diferencia entre la verdad y una casi verdad. Y eso es exactamente lo que ocurre con los billetes falsificados, que se parecen tanto al billete original que se hace difícil diferenciar uno del otro, precisamente porque hay simples pequeñas cosas que hacen la diferencia. Déjame darte otro texto también muy conocido, Mateo 4:3, si eres el Hijo de Dios. Bueno, Cristo había oído esa frase, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo único que Satanás ha introducido a esa frase que Cristo oyó en el Jordán es el sí condicional, sí por casualidad. Pero ni siquiera la palabra casualidad es introducida, es simplemente la palabra sí, sí eres. Y ahí te das cuenta de cuán cerca Satanás está a la verdad muchas veces cuando él habla. Entonces, con eso en mente, yo quisiera enfatizar en este momento la necesidad de conocer la verdad y de conocerla bien. Por eso el apóstol Pablo habla de que nosotros necesitamos
manejar la palabra de verdad con precisión. Es precisamente por estas cosas de que estamos hablando. En segundo lugar, nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo continuamente para nosotros no olvidar o no confundir o no diluir la verdad de Dios en los momentos de confusión. Que el Espíritu nos pueda guiar a toda verdad, como dice la palabra que Él haría. En segundo lugar, la voz de Satanás va a apelar frecuentemente a mis emociones, a mis sentimientos, a aquella que quizás corresponde a la apariencia o al bienestar físico. Y eso es lo que nosotros vemos en Génesis 3, donde dice lo siguiente, Génesis 3:5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Serán abiertos vuestros ojos. Aquí hay una apelación al bienestar de ustedes. Si comes, te va a ir bien. De hecho, tú vas a mejorar. Ese fue el caso de Eva, pero ¿qué cuando yo estoy tratando de discernir si debo entrar en un negocio o no? Y parte de lo que Satanás me está tratando de comunicar, quizás en medio de la oración, es que me va a ir bien económicamente. Yo voy a mejorar mi estilo de vida o mi nivel de vida. Bueno, cuando el bienestar social o mis emociones o mis sentimientos son la razón primordial para hacer algo, o cuando la razón para hacer algo es predominantemente emocional, entonces hay una probabilidad significativa que esa no sea la voz de Dios. Eso no quiere decir que Dios no esté interesado en llenar mis emociones y necesidades emocionales. No, lo que ocurre es que la razón primaria por la cual Dios quiere darme algo nunca va a ser por una razón puramente emocional. Dios está tratando de formarme a su imagen, Dios está tratando de revelarse a sí mismo, y con toda esa revelación y todo ese conocimiento, entonces nosotros necesitamos tener mejor entendimiento de cómo discernir una voz y la otra. Nota esto que ocurre, porque estamos diciendo que cuando la razón primordial para hacer algo es llenar una necesidad emocional o un bienestar físico, con toda probabilidad esa no corresponde a la voz de Dios. Mira esto con Eva. Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para conocimiento, ¿verdad? Bueno, ahí está. Eva consideró al árbol que era bueno para comer, una necesidad física, que era agradable a los ojos. Ahí hay una cierta necesidad emocional, pero cuando ella comió, acababa de escuchar la voz de Satanás que la desvió del camino y que la hizo ir en contra de la dirección de nuestro Dios. Lo mismo ocurre cuando Satanás le habla a Cristo en el desierto y lo tienta a convertir las piedras en pan, tratando de llenar ¿qué cosa? Una necesidad física, y de nuevo esa no era la intención o la voz de nuestro Dios. Lo mismo nosotros pudiéramos decir del evento de David con Betsabé. David vio, Betsabé le llamó la atención. Ese día David se sentía quizás sexualmente en necesidad. Bueno, cuando la razón primordial para hacer algo es el llenado de una necesidad emocional, con toda probabilidad esa no es la voz de Dios. Estoy repitiendo lo que ya yo había dicho anteriormente. Y nosotros vemos algo similar cuando Acán vio el manto babilónico, se llenaron sus ojos. Algunas de estas cosas quizás a lo largo de algunas de las lecciones anteriores las habíamos comentado, pero yo quería enfatizarlas de nuevo, quizá ampliarlas en algunos casos, para seguir entonces hablando un poco de esa diferenciación entre una voz y la otra. En tercer lugar, Satanás ofrece atajos para que nosotros podamos evitar el dolor, el sacrificio, la pérdida, de tal forma que lo que resulta atractivo de este otro camino es el hecho de que no voy a tener que sufrir, no voy a tener que sacrificarme, no voy a tener que perder cosas. Y entonces eso nos va dando a nosotros una idea de que tengo que pausar y preguntarme, ¿realmente
¿esto es Dios? Porque si hay algo que nosotros sabemos es que Dios no está tan interesado en evitarme el dolor o el sufrimiento o el sacrificio, sino que Dios está más interesado en formarme a su imagen y en ocasiones o con frecuencia permitir o dejar el dolor, el sacrificio, la dificultad, porque eso es lo que Él está usando. Ese es el instrumento de formarme conforme a lo que Él está haciendo en mi vida. Mira, hablando de atajos, la historia de Agar, como cuando el hijo de la promesa no llegaba, como entonces ella le propone a Abraham tener a su criada. Creo que hablamos de eso también en una de las clases anteriores. Mira este otro caso, cuando a Satanás le ofrece los reinos de este mundo a Cristo, ¿verdad? Una forma de tenerlo rápido sin tener que sacrificarse. Y cuando David mata a Urías, esa era una forma rápida de aparentemente resolver el problema. Eso es un atajo. La forma más larga hubiese sido David teniendo que confesar, pidiendo perdón, quizás dejando el trono, pero la forma rápida es deshacernos del esposo de Betsabé y hacer aparentar que Betsabé está ahora viuda y David la tomó como esposa para sí. Entonces eso nos da a nosotros una idea de cuáles cosas quizás no deberíamos estar escuchando. En cuarto lugar, Satanás y mi carne se juntan, actúan, forman un complot, si pudiéramos decir, y cuando ellos se juntan lo que tratan de hacer es de justificarme, hacerme sentir justificado, de tal forma que yo no tenga que dirigirme en la dirección de Dios. Pensando en esto, rápidamente, pudiéramos decir que el pecado, decía alguien, es vivir orientado hacia el yo, y entonces ahora el arrepentimiento es reorientar el yo hacia Dios. El pecado es vivir orientado hacia el yo, y el arrepentimiento es reorientar el yo hacia Dios. Bueno, Dios o la voz de Dios me va a llevar, me va a empujar, me va a dirigir, me va a inducir en la dirección del arrepentimiento, de la convicción. Pero Satanás y mi carne lo que me hacen pensar y decirme a mí mismo, tu pecado no fue tan grande. Sabes que no vale la pena que lo hables con él o con ella porque él o ella no te pueden entender. Bueno, otros lo hacen. De hecho, otros no solamente lo hacen, sino que lo hacen hasta peor. Yo no necesito, tú no necesitas pedir perdón. No fue tan grave. O quizás es algo como esto. Bueno, al fin de cuentas no fue solo mi culpa, no fue solo tu culpa, de manera que los dos tenemos culpa y él o ella no está viniendo, de manera que ya está bien, dejémoslo así. Y entonces, si dejándolo así pudiéramos reconciliarnos, bueno, quizás eso no sería una mala idea. El problema es que lo dejamos así y permanecemos irreconciliados, y ahí no es donde está la voz de Dios llamándonos a vivir de esa manera. Satanás entonces nos anima a permanecer divididos, nos anima a dividirnos y luego a permanecer divididos y a distanciarnos. La voz de Dios es inconsistente con eso, pero es consistente con lo que es la unidad del cuerpo de Cristo, lo que es la paz, el vínculo de la paz. Mira como Pablo lo dice en Efesios 4, del 1 al 4. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Escucha ahora, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Déjame devolver un momentito. Pablo dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En mis relaciones, ya sean matrimoniales, en mi relación matrimonial, en mis relaciones con los demás, mis relaciones con los hermanos, la voz de Dios siempre será consistente con la reconciliación, con el vínculo de la paz, con mantener la unión. La voz de Satanás, la voz de mi carne,
es consistente con todo lo opuesto. Me anima, Satanás no me dice, permanece irreconciliado, permanece dividido. Eso no es lo que él me va a decir. Eso sería fácilmente discernible que no pudiera venir de Dios. Lo que él me dice son cosas que a mi ego, le entusiasman. Como, él es que tiene la razón, él es que tiene que venir, él fue el que te ofendió, tú no tienes que ir, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando yo estoy oyendo esas frases que son totalmente atípicas de la persona de Jesús, algo que Jesús jamás te diría o jamás te aconsejaría, entonces yo tengo que saber que yo no estoy escuchando la voz de Dios, sino que yo estoy escuchando la voz del enemigo. Mire este otro texto de 2 de Corintios 2, del 10 al 12. Por a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardices. Aquí lo que yo quiero enfatizar es cómo el apóstol Pablo habla de la necesidad del perdón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón produce la división. Y esa división es una de las artimañas, uno de los ardices de Satanás, precisamente. Por eso, entonces, Pablo está diciendo, la razón para el perdón, aparte de que Dios nos ha ordenado esto, es porque no ignoramos los ardices de Satanás. Esto es parte de su estrategia. Y cuando tú escuchas esa voz, ya tú sabes que no está escuchando la voz de Dios decir eso. En quinto lugar, Satanás nos anima a encontrar seguridad por medios humanos. Y obviamente ahí puede haber un abanico enorme, grande, de cómo eso puede ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. En ocasiones, Satanás o nosotros sentimos que Dios nos está guiando a comprar un carro supuestamente más grande, más fuerte, más seguro, porque hay que proteger los hijos de un accidente de carro. Entonces ahora de repente la seguridad de la protección de mis hijos no está en Dios, que es soberano, sino en el carro que yo tengo. La voz de Dios no puede ser consistente con eso, porque entonces ¿qué le dejamos a aquellos que tienen escasos recursos y que están obligados a comprar carros que no están tan bien construidos, que no son tan fuertes, que no tienen tanta resistencia? Si la manera como Dios va a proteger sus hijos de accidentes vía carros fuertes construidos por el hombre, entonces si esa es la forma, Dios es un Dios elitista que protege mejor a ciertos individuos que a otros. No es que haya nada de malo en el carro que yo compre, que es más fuerte que algún otro carro, es que yo he puesto mi seguridad ahora en un ídolo, y esa voz que yo supuestamente estaba oyendo y que yo creo que fue Dios que me llevó a comprar tal o cual carro, yo tengo que cuestionarla. Mira aquí en Primera de Crónica, un texto obviamente en otra dirección distinta a la que yo acababa de hablar, pero que nos deja ver parte del principio de la verdad que yo estoy tratando de transmitir. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: id, contar a Israel desde Berseba hasta Dan y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo: añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Mas oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto mi Señor? Porque ha de ser él motivo de culpa para Israel. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, Dios le había dicho a David que no quería que tuviera muchos caballos, no quería que tuviera muchas mujeres, pero en el caso de los caballos en particular, lo que Dios estaba tratando de comunicar es que a la hora de pelear, de guerrear, de defenderte, los caballos no son tu protección, yo soy tu protección. Ahora David en un momento dado se siente temeroso y él quiere hacer un censo para ver con cuánta gente cuenta, quizá con cuántos soldados o caballos o carros o lo que sea, con cuánta gente él puede, de cuánta gente él puede disponer en momentos de guerra. Y eso es lo que este criado le dice: pero no son todos ellos de mi Señor, ¿para qué lo va a contar? Son tantos como están aquí en el reino, porque son todos tuyos. Pero ¿quién incitó a David a hacer esto? Satanás, dice el texto. Nosotros no sabemos cómo lo hizo, pero pudo haber sido durante un momento de oración. Y eso es uno de los problemas, que cada vez que yo me dispongo a orar,
cualquier impulso que yo reciba, yo se lo voy a atribuir a Dios, porque se supone que es a Dios que le estoy orando. Pero yo no puedo olvidar el hecho de que cuando yo estoy orando, Satanás está ahí al lado mío muchas veces, tratando de interrumpir lo que yo tengo que expresar, o lo que yo pudiera sentir de parte de Dios, o entender, o interpretar, porque esa es su estrategia, hacerse confundir con aquellas cosas que son de parte de nuestro Señor Jesucristo. Satanás nos incentiva, número 6, a prestar atención a las cosas de los hombres. Cada vez que yo estoy pensando, orando, calculando, fama, reputación, vergüenza, evitar el dolor, el sacrificio que tengo que pasar, o lo que yo merezco por el sacrificio que yo he hecho, cada vez que yo tengo que, o mejor dicho, cada vez que yo estoy pensando en esos términos, yo tengo que decirme a mí mismo, esto no viene de Dios, porque esto no corresponde en ningún momento a un estándar de la Biblia, corresponde a un estándar que el mundo vive, corresponde a un estándar que el mundo cree, corresponde a un estándar que el mundo repite, pero no Dios. Y por tanto, yo necesito no prestar atención a aquellas cosas que Dios, o mejor dicho, aquellas cosas que invaden mi mente y que corresponden a la manera de ser, de sentir y de valorar del mundo en que nosotros vivimos. Aquí hay un texto que usted también conoce muy bien, cuando Pedro trató de impedir a Jesús llegar hasta Jerusalén. Cristo le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no está pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y no sabemos exactamente qué más quizá Pedro le dijo en ese momento, pero la observación es que la razón por la que Pedro está a punto de confundirse, o no a punto de, Pedro se confundió en lo que era la misión de nuestro Señor, es porque lo que estaba en la mente, lo que estaba ocupando la mente de Pedro, era precisamente preocupaciones con las cosas que el hombre le da importancia. En este caso, evitarle el dolor al Señor. Porque Cristo estaba anunciando precisamente que él iba a ir a Jerusalén, iba a padecer en manos de los alguaciles y del pueblo, iba a terminar siendo crucificado, y Pedro está tratando de evitarle el dolor. ¿Te acuerdas cómo decíamos que muchas veces la voz que está tratando de evitarme el dolor, el sacrificio, la dificultad, muchas veces no es de Dios, precisamente porque Dios usa la tribulación para formar su imagen? Satanás está tratando de evitarme la tribulación para evitar que Dios forme su imagen en mí. Número 7, Satanás nos induce a mentir para nosotros quedar bien. El texto de Ananías en Hechos 5, versículo 3, usted lo conoce también muy bien. Ananías y Zafira, como venden su terreno, lo vendieron por un precio y luego quedaron con una parte del dinero y donaron otra parte, pero le dijeron a Pedro que estaban entregando todo el dinero de la venta, y entonces Pedro le informa que ellos habían mentido al Espíritu Santo con quedarse con parte del terreno, pero no tanto con eso, sino con la mentira que ellos acababan de decir. ¿Qué es lo que Ananías y Zafira estaban tratando de ganar con vender un terreno por un precio? Decirle a Pedro que ese era la donación que estaban trayendo, era todo el precio, cuando no lo era. Pedro no le había pedido el terreno, no le había pedido el dinero. Si ustedes lo están dando, pues simplemente traigan el porciento que ustedes quisieran traer e infórmenlo, pero no tienen que mentir. Entonces Ananías y Zafira mienten, pero ¿cuál fue la razón para mentir? Quedar bien. Y muchas veces nosotros vamos caminando por la vida y mentimos, decimos una media mentira, que no hay media mentira, decimos una mentira piadosa, que tampoco hay mentiras piadosas, son todas mentiras destructivas, y básicamente lo que estamos tratando es de quedar bien. Esa voz puede ser la de mi carne, puede ser la de Satanás, pero no es la voz de Dios. Número 8, la voz que dice, reclama tus derechos. ¿Usted ha oído alguna vez en su interior algo que le dice, reclama tus derechos, defiende tu posición, demuestra tu autoridad, pide un trato igual, lucha por tu reputación? Usualmente eso no viene de Dios. Lo que nosotros sabemos es que Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo al que aferrarse, sino que se despojó. Y a la hora entonces de yo tratar de discernir qué es lo que Dios está tratando de comunicarme, estas frases que son típicas del mundo,
que la palabra de Dios no contiene como enseñanza para nosotros, no pueden ser tomadas en ningún lugar, en ningún momento, como enseñanzas de Dios o parte de la voz de Dios, porque lo que tienden es a confundirme, a llenar el yo, llenar el ego, levantarme el ego, a hacerme crecer el orgullo, hacerme lucir bien. Esa voz no es la voz de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que la voz de mi carne, estamos hablando de la diferencia entre la voz de Dios, la voz de mi carne, la voz de Satanás, qué es lo que la voz de mi carne trata de hacer conmigo? Para yo comenzar a entender mejor cuándo interpretar que esto pudiera venir de mi carne. Bueno, usualmente mi carne trata de preservar el yo, la integridad del yo, que el yo no pase vergüenza, que el yo no sea humillado, que el yo no sea puesto en un segundo lugar. Entonces, cuando mis pensamientos, mis impulsos están tratando de llevarme en una dirección donde lo que prima es la preservación de la integridad del yo, usualmente eso no es Dios. Dios no está tan interesado en que nosotros preservemos la reputación del yo, sino el carácter de lo que nosotros somos. Y eso nos da una idea entonces de nuevo de esa diferencia. Recordemos cómo Pedro niega al Señor 3 veces con la intención de preservar el yo. Entonces eso nos da una idea de que si Satanás lo empujó en esa dirección, Pedro pudo haber determinado, no, esto no viene de Dios. Porque si la razón para negar al Maestro es preservar mi vida, preservar el yo, esto no puede venir de Dios, porque Dios no trata de que yo peque siempre y cuando, o no quiere que yo peque siempre y cuando para preservación de mi vida. El yo, la carne, trata de preservar el buen nombre nuestro. Dios trata de preservar la integridad de su nombre, la carne trata de preservar la integridad de su propio ser. Mire este texto aquí de 1 Samuel 15, del 24 al 35. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor. Samuel ha confrontado a Saúl, porque Dios le pidió a Saúl que destruyera a todos los habitantes de esta ciudad que estaban invadiendo, y a la vez que no tomara nada de la ciudad. Y Saúl dejó con vida al rey, y dejó con vida también las primicias de los carneros, supuestamente para ofrecérselo a Dios. Y esta es entonces la conversación. Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo, o a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres. Escucha ahora: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Volvió entonces Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. Te ruego que vengas conmigo, que me honres delante de los ancianos. ¿Por qué? Porque la carne, una de las cosas que la carne procura es preservar la integridad del yo, el buen nombre, la buena reputación, el qué dirán. Esa no es la voz de Dios, nunca, nunca, nunca. Déjame continuar. Entonces, la voz de mi carne me lleva a evitar riesgos. No solamente me lleva a evitar vergüenza, a evitar un mal nombre, a evitar el sacrificio, a evitar el dolor, la pérdida, como dijimos, también me lleva a evitar riesgos. La voz de Dios, por otro lado, me lleva a abrazar riesgos. Esto es una vida sobrenatural, esto es una vida continuamente
que tiene que ver con cosas que ocurren fuera de este mundo, y por tanto, si yo voy a vivir por vista, voy a vivir de acuerdo a lo que yo puedo ver, calcular, yo no necesitaría a Dios. Eso es una vida de fe, y como vida de fe entonces yo tengo que reconocer que Dios me va a llamar a abrazar riesgos por fe. Como decía alguien, y de hecho hay un libro escrito con este nombre, si tú no sales de la barca, nunca caminarás sobre las aguas. Pedro fue el único que salió de la barca, el único que tomó el riesgo, pero Pedro fue el único que caminó, tuvo la experiencia de caminar sobre las aguas. Y eso es importante para nosotros a la hora de saber a qué voz vamos a escuchar y obedecer. Mire este texto del Antiguo Testamento, del número 13, del versículo 30 al 33. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, de la tierra prometida que Dios le había hablado, que entraran, que tomaran, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Dios te anima a enfrentar los riesgos. Una tierra que para ellos parecía una tierra donde habitaban gigantes. Y por otro lado, la carne, Satanás te dice: no vayas, porque allá hay gigantes que tú no vas a poder vencer. Bueno, en la vida nosotros tenemos también circunstancias, situaciones que son gigantes, que no vamos a poder, que nos parece a nosotros que no vamos a poder vencer. Y sin embargo, muchas veces esa es la voz de Dios, invitándonos, desafiándonos, retándonos a abrazar un riesgo todavía mayor, de tal manera que nosotros podamos experimentar lo que es la fidelidad de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, al Dios ayudarnos a conquistar estos riesgos día a día. La vida o la voz de Dios siempre nos va a ser consistente con una vida de fe que nos invita a caminar por medio del Espíritu. La voz de la carne, la voz de Satanás, nos invita a caminar por vista todo el tiempo, calcular. No me dan los cálculos, sí me dan los cálculos. Y entonces tenemos una vida empobrecida, porque la vida de fe es la vida que realmente yo vivo confiando en nuestro Dios. Y ahora, habiendo dicho eso, yo quiero hacer algunas observaciones finales, y luego entonces el pastor Luis, que se está quedando con ustedes esta noche, estará entrando en un momento de oración, y se pudieran quizás usar alguna de estas enseñanzas u otras para orar en una dirección o la otra. Pero déjame decir algunas cosas que nos van a ayudar a entender la necesidad de que yo cambie conforme a la imagen de Cristo si yo quiero tener mejor entendimiento de lo que es la voz de Dios versus la voz de Satanás o de mi carne. La humildad, cuando es cultivada, cuando es desarrollada, sensibiliza al corazón para escuchar la voz de Dios. De manera que el Hijo de Dios, que permanece en su orgullo, endurecido, crecido, él tiene más dificultad de escuchar la voz de Dios, porque su orgullo continuamente quiere hacer lo que quiere hacer lo que le parece bien, y al hacerlo de esa manera se le dificulta distinguir lo que Dios le está diciendo. En segundo lugar, la rebelión que nosotros experimentamos, que es tan típica de la naturaleza humana, debilita la voluntad para obedecer. De manera que ahora quizás yo pudiera estar escuchando la voz de Dios, estos impulsos del Espíritu Santo en nuestro interior, como hablamos, y no la puedo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque mi rebelión me lo impide, me lo imposibilita. En tercer lugar, la ira con la cual vivimos, la falta de aceptación en nosotros, las circunstancias, las condiciones que produce ira, muchas veces entonces nos impide diferenciar
La voz de Dios, la de Satanás y la de mi carne. Porque en nuestra ira experimentamos esa rebelión que una vez más tiende a confundirnos a la hora de yo discernir una cosa u otra. Esto ya yo lo mencioné, de cómo el orgullo pudiéramos definirlo como, o el vivir orientado hacia el yo, también pudiéramos definir el pecado como vivir orientado hacia el yo. El arrepentimiento como vivir o reorientar el yo hacia Dios. ¿Qué más pudiera dificultar a la hora de orar, a la hora de discernir? ¿Es Dios que me está dirigiendo? ¿Soy yo que me estoy dirigiendo? ¿Es Satanás que me está tratando de engañar? ¿Qué más yo debiera conocer? Bueno, nosotros vivimos llenos de temores y por eso la vida de fe está ahí, para vencer esos temores. Cuando mis temores permanecen, esos temores muchas veces me dificultan poder discernir la voz de Dios y tienden mis temores a cuestionar la voz de Dios. Mis temores tienden a cuestionar la voz de Dios precisamente porque si cuestiono la voz de Dios por los temores que estoy experimentando, eso me lleva a no entrar, a no dar el paso que Dios quiere que yo dé. Y me siento justificado a no hacerlo. Y entonces lo que estoy es en desobediencia. Imagínate que Moisés, por el miedo de irse al desierto, donde no hay nada que comer con toda esta gente, no lo hubiese hecho por sus temores. Entonces Moisés hubiese podido justificar en su mente que realmente este no era Dios que le estaba llamando a irse al desierto, y ahí te das cuenta de qué manera los temores ofuscan nuestra mente. Nuestros ídolos hablan junto con Dios y entonces confundimos las voces. Nosotros tenemos ídolos en el corazón, que hemos estado hablando de diferentes maneras, que a veces es una carrera profesional, a veces el dinero que ingreso, a veces son mis hijos. Bueno, esos ídolos apelan a mis emociones, sentimientos, y muchas veces entonces esos ídolos, por así decirlo, me hablan también acerca de su preservación. Necesito preservar mi profesión, necesito preservar mis ingresos, y esos ídolos presentes en mí, sus voces se van a confundir con la voz de Dios. Por tanto, si yo quiero poder tener mejor discernimiento de la voz de Dios, si yo quiero tener mejor discernimiento de la voz de Dios a la hora de orar, una de las cosas que yo necesito, que voy a necesitar, es deshacer mis ídolos, para yo poder entonces no ser distraído por lo que los ídolos me están diciendo que yo debiera hacer o no hacer. Y finalmente, nuestros deseos solo prestan atención a la voz de la carne. Nuestros deseos no obedecen la voz de Dios, no le interesa la voz de Dios o la voz del Espíritu. Nuestros deseos se van detrás de lo que la carne le dice. Y es por eso que yo necesito desarrollar uno de los frutos del Espíritu Santo, que es dominio propio. El dominio propio es lo que va a controlar mis deseos, para decirle, puede ser que tú quieras sentirte satisfecho en esta área de tu deseo, pero no lo vamos a hacer. Y lo haces a través del dominio propio. ¿Por qué? Porque yo no puedo satisfacer estos deseos cuando yo voy a violar la voluntad de Dios en la satisfacción de estos deseos. Y finalmente, el mundo tiene su propia voz. El mundo me habla a través de los diferentes medios de comunicación, y ese mundo que me habla conforme a un patrón, y ese patrón son las corrientes de este mundo, las formas de pensar de este mundo, las formas de vivir de este mundo. Y yo pudiera entonces oír frases como esta: bueno, es que tú lo necesitas, es que tiene que estar a la moda. No permita una expresión muy dominicana, muy nuestra, no permita que se te monten. Bueno, todas esas cosas son tan antibíblicas en la manera en que suenan incluso, que sabemos que ya Dios no nos está hablando. Pero esa es la voz del mundo, la que nos incentiva a realmente preservar mi espacio, mi tiempo, que me incentiva a permanecer egocéntrico. No es que eso es normal. No es que la competencia no está fácil, tú tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello.
todo eso que el mundo ha vendido, que el pueblo de Dios ha comprado, porque el mundo lo cree, son las cosas que muchas veces terminan haciéndome no capaz de discernir la dirección de Dios a la hora de orar, de cuál es la voz que debo seguir, precisamente porque estoy totalmente confundido entre lo que Dios me dice, lo que Satanás me dice, mi carne me dice, y por eso yo quería traer algunas de estas observaciones. Algunas yo sé que pudieran haber sonado un poco repetitivas con relación a lo que eran clases anteriores, pero la clave del aprendizaje es la repetición, y habían otras cosas que quería puntualizar o ampliar de una mejor manera. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.